palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. Tema 48. Libros proféticos. Libro de Daniel. El hombre de las grandes visiones. Seguimos con nuestra catequesis acompañados por la enseñanza, la palabra de Monseñor Romero, viendo los libros bíblicos. Vimos los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales o poéticos. Ahora estamos viendo los libros proféticos. Y así hemos visto primero a Isaías, después a Jeremías, a Daniel, tres de los grandes profetas. Hoy nos toca ver al cuarto de estos profetas llamados mayores, al profeta Daniel. Y como hemos dicho, se les llama mayores no por su importancia, porque sean más importantes que los otros, o por su autoridad espiritual o moral, sino porque son los 4 libros proféticos más extensos. Para entender un poco a Daniel hoy, en esta catequesis de Monseñor Romero, primero le vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo Cerrato que nos lea una introducción importante que hace la Biblia Católica para jóvenes. Se escribió en la época de las rebeliones de los macabeos contra el Imperio griego, en el siglo II a.C. Su meta era confortar a los judíos, mantener viva su esperanza ante la persecución de Antíoco IV Epífanes y defender su identidad religiosa y su cultura judía, las normas y el culto de los creyentes. Aunque se escribió en el siglo II a.C., los lugares, personas y fechas apuntan al tiempo del exilio, 4 siglos antes. Este recurso literario era usado para hablar de las tribulaciones del presente, con un código obtenido de situaciones históricas. En ese caso, se usaban referencias del Imperio babilónico y persa. Con esas indicaciones de la Biblia Católica para jóvenes, vamos entonces hoy a preguntar a Monseñor Romero, ¿cuál era la mentalidad judía para considerar, para entender la historia de Israel? ¿Cuál es entonces la relación entre el reino de Dios y los reinos históricos? Según la mentalidad de los judíos, había una lucha a muerte entre el Dios que reina y el demonio que le quiere arrebatar el imperio de Dios. Y así nos presenta la historia de Israel como una lucha entre Dios y el demonio. Y los reinos de la tierra a veces se convierten en agentes de ese reino del infierno contra Dios, y para animar en los días de persecución sacaban a relucir toda esta creencia y toda esta esperanza. Monseñor Romero, leyendo a Daniel, ¿cuáles fueron los 4 imperios que dominaron a Israel en el Antiguo Testamento y en los que se refleja precisamente ese modo de entender la historia como una lucha entre el reino de Dios y el demonio? Por eso esta profecía de la primera lectura, antes de contarnos esta alabanza del Rey del cielo que viene entre las nubes, nos ha contado la historia de Israel, sobre todo en sus 4 imperios que han dominado a Israel. Nabucodonosor, el reino de Babilonia que impera sobre Palestina y que se ha llevado cautivos a los hijos del reino de Dios. Luego fue vencido ese imperio de Babilonia por los medos, y el pobre pueblo de Israel pasa a otro dueño. Luego vence el imperio de los persas con el providencial personaje Ciro, que da libertad a los israelitas para que puedan volver a Jerusalén y construir su templo. Pero ya en Jerusalén otra vez otra invasión, los griegos,
el imperio de Alejandro de Macedonia. Una vez más, Monseñor Romero ha resaltado acá también el marco histórico en el que se ubica la Sagrada Escritura. Es algo en lo que Monseñor Romero insiste. ¿Cuál es la figura con la que el profeta Daniel simboliza esos imperios que dominaron a Israel? ¿Cuál es el significado de esa visión? Esto es lo que recoge el profeta Daniel para representarlo en una famosa visión, una estatua con su cabeza de oro, con su tronco de bronce, sus pies de hierro y sus pies de polvo. Que una piedrita de la montaña que nadie arrojó vino y derribó la estatua de los 4 imperios y comenzó la piedrita a crecer hasta hacerse una montaña que es el reino de Dios sobre imperios despedazados. También, una vez más, Monseñor Romero resalta la fuerza de lo pequeño, la importancia de lo sencillo frente al poder. Veamos otra de las visiones. Y preguntamos a Monseñor Romero cuál es el significado de la visión que tiene Daniel en la que 4 bestias surgen del mar. También el profeta Daniel nos presenta un día la tempestad que agita el mar, y desde el mar surgen 4 bestias, una en forma de león, otra en forma de oso, de leopardo, y por fin una 4ª bestia que no la menciona en qué calificativo, pero dice con dientes de hierro y patas de hierro, y que estaba sedienta de sangre y devoraba carne. Es el misterio apocalíptico que está describiendo la persecución a los creyentes en Dios. Pero entonces es cuando surge sobre esos animales ya matados el trono del poderoso, de donde deriva el rey que viene a este mundo. Otra vez pues el triunfo de Dios sobre los imperios históricos. Son varias las visiones de las que nos habla el profeta Daniel, ¿verdad? Con razón, Monseñor Romero nos va a decir a continuación que Daniel es el hombre de las grandes visiones. Ese es el título también que le hemos dado hoy a nuestra catequesis. Monseñor Romero, ¿quién es bíblicamente hablando el Hijo del Hombre que aparece mencionado en estas visiones del profeta Daniel? Nos dice el primer libro que se ha leído hoy, el libro de Daniel, el hombre de las grandes visiones, que vio que preparaban en el cielo un trono para el Eterno, para Dios. Pero luego que se sentó en ese trono vio que se acercaba un como hijo de hombre. ¿Qué quiere decir aquí el profeta? Cuando Cristo también dice muchas veces el Hijo del Hombre, toma de esta profecía de Daniel ese nombre. Cuando Cristo se llama el Hijo del Hombre, cuando Daniel dice que se acercaba al trono de Dios el Hijo del Hombre, según los que explican la Sagrada Escritura, esto significa todo ese reino que Cristo va a conquistar en la tierra. Monseñor Romero, la figura del Hijo del Hombre que aparece en estas visiones de Daniel tiene también un significado de personaje colectivo, de personaje comunitario. En la primera lectura, cuando se habla del Hijo del Hombre que viene entre las nubes y se acerca al trono de Dios, los intérpretes tienen una opinión muy bonita, y es que ese Hijo del Hombre glorificado no es Cristo individualmente solo, es Cristo con todos sus cristianos, todo el cuerpo místico, todos los que han creído en Él, todos los que han muerto fieles a su seguimiento, serán glorificados
en una sola cabeza que es Cristo. Y ese cuerpo misterioso de Cristo, hecho de hombres que lo siguieron en esta tierra, será precisamente la gloria de la iglesia celestial en su consumación. Nosotros, hermanos, nosotros tendremos la dicha de ser, si nos salvamos, miembros vivos del Hijo del Hombre, glorificado ya como Hijo de Dios. Procuremos ser fieles para merecer esa promoción que no hay otra igual. Monseñor Romero, ciertamente en el Antiguo Testamento no tenían una idea clara de lo que era el más allá, después de la muerte. ¿Cómo Daniel comienza a presentar entonces la idea de la resurrección? Este pasaje de Daniel es pintoresco y hermoso porque es la primera vez en que se refiere el Antiguo Testamento a ese gran misterio de la resurrección de los hombres. Y es bueno que en esta mañana nosotros nos remontemos a una reflexión que debió inspirar al profeta Daniel cuando escribe esta página que hoy se ha leído como primera lectura. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Monseñor Romero, ¿cómo fue evolucionando la idea que se tenía del más allá en el antiguo Israel? Esta revelación de la resurrección surge en el pueblo de Israel, que no tenía una idea clara de lo que era el más allá del hombre que se muere. Se creía en una supervivencia, pero como una supervivencia minimizada bajo la tierra, hasta que bajo la persecución en los tiempos de Macabeo dijeron: no es justo que solo como pueblo viva esta nación. Todos aquellos que luchan por su liberación tienen que tener también una participación en el reino de los cielos, personalmente. Monseñor Romero, ¿cómo los momentos de persecución, la palabra del profeta Daniel ayuda a entender la vida en el más allá? Y que en los momentos de persecución es la hora en que se definen estas dos posturas que dice la primera lectura: despertarán del polvo, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. No tendrán la misma suerte en la inmortalidad los oprimidos y los opresores, los que han hecho injusticias y las víctimas de las injusticias, los mártires, los héroes de las grandes batallas de la tierra, se han puesto su confianza y su esperanza en Dios. Vencerán, aun cuando aparentemente no haya más que una muerte silenciosa en el dolor y en la ignominia. Las preguntas para una mejor comprensión y puesta en práctica de esta catequesis bíblica y también romeriana. ¿Qué explicaciones respecto del libro de Daniel nos da la Biblia Católica para jóvenes? Estamos invitados a buscar, a releer en nuestras propias Biblias las introducciones que traen sobre el profeta Daniel o las notas a pie de página. Teniendo en cuenta estas explicaciones de cada una de nuestras Biblias, ¿cuál era la mentalidad judía para entender la historia de Israel? ¿Cuáles fueron los 4 grandes imperios que dominaron al antiguo pueblo de Israel y en los que se refleja esa mentalidad de considerar la historia como una lucha entre el reino de Dios y el demonio? ¿Cuál es la figura que el profeta Daniel con la que simboliza esos imperios y el significado de esa importante visión?
¿Cuál es también el significado de otra visión en la que aparecen 4, pero ahora bestias que surgen del mar? Monseñor Romero, quien es bíblicamente hablando el Hijo del Hombre mencionado en las visiones del profeta Daniel. ¿Cuál es la figura del Hijo del Hombre que aparece en las visiones de Daniel? Y tiene también entonces un significado de personaje colectivo, comunitario. ¿En qué sentido? ¿Cómo evoluciona la concepción sobre el más allá y la resurrección en el antiguo pueblo de Israel? Para finalizar, Monseñor Romero, a partir de esta catequesis sobre las visiones proféticas del profeta Daniel, ¿qué sentimientos debemos de tener nosotros al considerarnos parte del cortejo del Hijo del Hombre, del cortejo de Cristo? Qué dicha, hermanos, formar parte de aquel cortejo de Cristo, el Cordero que va en la ciudad eterna del cielo. Allá en aquel reino, todos los que tengan la dicha de salvarse formarán con Cristo el Hijo del Hombre, los hijos de esta tierra, convertidos en un Cristo glorioso de la eternidad. Allá están ya nuestros muertos que se han salvado. Allá están ya nuestros mártires. Allá está la ciudad triunfante del cielo. ¿Cuántos de nuestra familia son ya parte de ese Hijo del Hombre que triunfa en el cielo, acercándose al esplendor del eterno Dios que los corona para siempre? Hermanas y hermanos, en los próximos días leamos este importante libro del profeta Daniel. Descubramos ahí nuestra condición de ser parte de este cortejo del Hijo del Hombre. Recordemos cuántos de nuestros familiares son ya parte de ese Hijo del Hombre que triunfa en el cielo, acercándose al esplendor de lo eterno. Dios que los corona para siempre. Que Dios nos bendiga.